Lucas capítulo 22. La semana pasada culminamos el capítulo 21 viendo en 2 domingos una serie de mensajes que tenían que ver con el panorama profético que presentaba Cristo allí, panorama que, dicho sea de paso, como ya hemos dicho, todavía no ha acontecido, que ha de acontecer en el futuro, allí en el cierre del capítulo 21. Y hoy queremos mirar aquí en Colosenses capítulo 22, los primeros versículos nada más, en un momento. Estoy con Colosenses y con Lucas. Menos mal que ustedes están despiertos hoy, ¿no? Porque si no se iba a complicar la cosa. Lucas 22. Si yo digo Colosenses, ustedes ya saben que es Lucas, y si digo Lucas, ya saben que es Colosenses. Pero bueno, Lucas 22. Vamos a tener un momento de oración y encomendar al Señor este tiempo con Él. ¿Sí? ¿Oramos? Padre amado, gracias a ti damos porque tú eres el Dios todo omnipotente, Dios creador de los cielos y la tierra, Dios que has dado a tu Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, Dios que nos has dado tu palabra para que conociéramos y continuemos creciendo a través de ella, conociéramos acerca de ti, Señor, acerca de tu plan para la salvación, así como tú nos has dado también, Señor, el placer, el privilegio, la oportunidad, la responsabilidad también como tus hijos de estar aquí esta noche en tu casa y escuchar más de tu palabra. Y oramos, Señor, que esta noche tú seas quien nos guíes. Oramos, Señor, que tú seas quien nos hables por medio de tu palabra, que tú seas aquel que has de abrir tu palabra y a través de la obra de tu Espíritu has de obrar en nuestros corazones. Rogamos y, Señor, imploramos que tu bendición sea con cada uno. Tú sabes cómo hemos venido aquí a tu casa y las necesidades que tenemos dentro de nuestro corazón, Señor, y rogamos que tú entonces hables a nuestros corazones, nos bendigas, Señor, con la exposición de tu palabra, uses a tu siervo también, Señor, para predicar tu palabra con libertad. Y esta noche podamos salir de aquí gozosos porque hemos escuchado lo que tú tienes para nosotros y porque también tú nos has hablado. Gracias, Padre, por este tiempo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lucas capítulo 22, en un momento más vamos a leer esa porción de las Escrituras, entrando en este nuevo capítulo de Lucas. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por alguien? Es una pregunta que tal vez podemos pensar esta noche contemplando este mismo pasaje. ¿Te has sentido traicionado por alguien? Tal vez ha pasado algo en alguna situación en la vida. Tal vez te remonte a pensar en situaciones adversas que has pasado tú, que te has sentido que alguien te ha traicionado. Creo que a lo largo de la historia nosotros podríamos dar testimonio tal vez de esos tiempos o de esas experiencias no muy gratas cuando no hemos sentido de esta manera. Pero por cierto es que a lo largo de la historia se ha registrado aún en la historia humana que conocemos donde alguien traicionó a alguien más. Se puede decir también que la primera traición escrita en la Biblia es la traición que hizo quién a quién. ¿Se acuerdan? Acá puede haber diferencias de opiniones, pero la primera traición y asesinato en la Biblia es el de quién? De Caín sobre Abel, ¿no? Y su complot para matar allí a su hermano en una traición que podemos también catalogarla como atroz. Y podemos mirar a través de las Escrituras también, pero en la historia mismo del hombre nos cuenta de relatos de situaciones donde personas han traicionado a otras personas, donde un integrante de la familia ha traicionado a su familia. Tal vez ha sido donde un deportista ha traicionado a su club y le ha hecho perder un partido, un campeonato. Hemos sabido de personas soldados que han traicionado allí a su ejército
y han perdido una batalla. Tal vez pensamos en personas que han traicionado a su nación y han vendido por bajo precio a su nación entera, dando por información, por ejemplo, muy importante. Una de las cosas que se le acusó a uno de los presidentes en Estados Unidos, justamente, fue eso, haber traicionado a su nación. Podemos pensar en diferentes maneras en que en la vida hemos experimentado. En las Escrituras les mencionaba yo una de las traiciones allí escrita, tal vez la primera, mejor dicho. Pero esta noche, cuando miramos aquí el libro de Lucas, capítulo 22, vamos a encontrar la peor de las traiciones. La peor de las traiciones. Además, he titulado este pasaje del versículo 1 al 6 de Lucas 22, el peor traidor de la historia. El peor traidor de la historia. Si pensáramos en aquel evento que hemos categorizado o aquella situación en que una persona ha traicionado a otra o a una familia o a una nación o a un ejército, como hablábamos, nada de lo que hemos podido pensar o mencionar aún esta noche podría compararse a la traición que aquí tenemos en este relato de Lucas 22. Por eso lo titulo el peor traidor de la historia, o la gran traición con mayúsculas. Quiero invitarles a ponernos de pie para leer los versículos 1 al 6 de Lucas 22. Con este tema, con este pensamiento en mente, el peor traidor de la historia, la gran traición. Cuando miramos estos versículos encontramos aquí diferentes aspectos que nos va a hablar justamente de este tema y de esta traición. Y quisiera que note conmigo tres aspectos acerca de esta traición, Número 1, quiero que notemos el plan para matar a Jesús, versículos 1 y 2, el plan para matar a Jesús. Luego quiero que notemos también el propiciador de la traición, versículos 3 y 4, el propiciador de la traición. Y por último, el precio por su muerte, versículos 5 y 6, de este pasaje. Tres aspectos que tienen que ver con esta traición: el plan, el propiciador y el precio. En esos tres aspectos vamos a estar hablando esta noche: el plan, el propiciador y el precio de esta traición. Cuando miramos justamente el primer aspecto de esta gran traición, que tiene que ver con el plan para esta traición o el plan para matar a Jesús, miramos en los versículos 1 y 2, y quisiera que prestemos atención a esos versículos, por favor, versículos 1 y 2. La Escritura allí claramente nos habla acerca de esta traición y de este plan. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Aquí hay dos cosas importantes. Primero vamos a ver en cuanto al plan para matar a Jesús, vamos a hablar del tiempo de este plan, vamos a hablar de la escena del plan mismo, y por supuesto reconocer de que ellos querían matar a Jesús, pero no sabían cómo. La pregunta aquí no es si ellos querían matar a Jesús, la pregunta es cómo lo matarían, que está allí en versículo 2. Buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Pero encontramos en este plan maléfico de la muerte de Jesús, en esta traición que estamos hablando, encontramos primeramente el tiempo de este plan. Es importante que ustedes noten conmigo el tiempo de este plan. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el tiempo? ¿A qué se refiere esto del tiempo? Bueno, si ustedes notan aquí en versículo 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que esta es la fiesta que los judíos celebraban, que se llama la Pascua.
Todos los años, los fieles judíos subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Esta celebración de la Pascua era una festividad judía que venía de los tiempos antiguos, es más, del tiempo donde Dios, Jehová, libera a su pueblo de Egipto y de la opresión de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el ángel de Jehová va a matar a todos los primogénitos en la tierra de Egipto? Y allí los judíos son mandados que ellos sacrificasen un cordero y pintaran el dintel de las puertas, para que el ángel entonces de Jehová vea la sangre de ese cordero y pasara por alto su hogar. Y así fue una de las matanzas más grandes que Dios, en castigo al pueblo de los egipcios, trajo sobre aquella nación. Y de ahí en más se celebró la salida, la liberación de aquella servidumbre, de aquella esclavitud que el pueblo judío había tenido por tantos años, por tanto tiempo, sobre allí, mejor dicho, en el país o en la región o en la nación egipcia. Y esa celebración de la Pascua tenía que celebrarse, era un mandato del Señor, porque era un recordatorio de la libertad que Dios había dado al pueblo, pero también iba a ser un prototipo, iba a ser un tipo de ejemplo de la muerte y el sacrificio y de la libertad de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y la liberación de la condenación de nuestros pecados en el sacrificio de Cristo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Este es un tiempo especial entonces de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo y del objetivo principal de Cristo. Cristo para esto vino, para esto nació, para morir por nosotros en la cruz. Entonces, cuando hablamos del tiempo de este plan que estaba maquinándose, estamos hablando del tiempo de la Pascua, en esta precisa Pascua, porque no había sido ninguna de las otras que habían sido celebradas también. Sino era, en primer lugar, en este tiempo del plan, tenemos que recordar que este es ya el tiempo marcado por Dios. Este es el tiempo marcado por Dios. Si ustedes recuerdan los distintos episodios de la vida de Jesús, esta no es la primera vez que es mencionado que los líderes religiosos querían matar a Jesús. Podríamos ir a otro pasaje donde a lo largo del ministerio de Jesús, a lo largo del crecimiento de su fama en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a los milagros y en cuanto a las muchas cosas que hizo Jesús, así como acrecentaba su fama y el conocimiento en la población, aumentaba también el deseo y el odio de los líderes religiosos por matar a Jesús. Pero así como recordamos que eso había sucedido ya antes, que esto no es algo nuevo, también recordaremos palabras de Jesús como estas: todavía no me ha llegado la hora. ¿Recuerdan cuando Él ha dicho todavía no me ha llegado la hora? O expresiones o frases de este tipo, queriendo decir ¿qué cosa? Que aún a pesar del odio, a pesar del intento de matar a Jesús en otros momentos de la historia y de su vida, Cristo dijo claramente: ustedes, en otras palabras, me matarán cuando es mi tiempo para que muera. No antes y no después. Así que este es el tiempo propicio, este es el tiempo profetizado para la muerte de Jesús en esta celebración de esta Pascua. Es más, quiero que ustedes me acompañen a Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, quiero que comiencen allí a anotar en los versículos 47, Juan 11, 47. Ustedes recordarán que el contexto de este capítulo 11 de Juan tiene que ver con la resurrección de ¿quién? ¿Quién fue resucitado en el capítulo 11 del libro de Juan? Lázaro. El gran amigo de Jesús y de la familia que tenía Lázaro también con sus hermanas. Él es resucitado. Un gran milagro hace Cristo allí en medio de todos.
Y ustedes notan que en versículo 47, por resumir un poquito lo que queremos decir, en el versículo 47 de Juan 11 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si saltamos luego a versículo 53. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué cosa? Matarle. Acordaron matarle. Por tanto, dice el versículo 54, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. A una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ahora versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Saltamos al 57. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Porque tenían ya el plan para matar a Jesús. Recuerdan ustedes que en esta semana de la pasión de Cristo que estamos mirando en esta última parte del libro de Lucas, aquí la resurrección de Lázaro está simplemente días previos a la pasión de Cristo. Y allí encontramos entonces que ya después de haber hecho uno de los grandes milagros al final de la vida de Cristo, los sacerdotes una vez más están al acecho. Una vez más quieren matar a Jesús. Una vez más quieren allí dar muerte a Cristo. Y esa era... Adelante, por favor, tomen asiento. Esa era la intención de lo que querían hacer, matar a Jesús. Ese es el plan que tenían ellos, matar a Cristo. Y ese plan se llevó adelante, por supuesto, en el tiempo de Jesús, en el tiempo determinado por Jesús. Estamos en Lucas capítulo 22. Bienvenidos. Y allí estamos mirando entonces acerca de la traición, la gran traición, el peor traidor de la historia. Y volviendo a Lucas, vemos que este fue el tiempo que había sido determinado, el tiempo de la Pascua, el tiempo de esta Pascua y el tiempo de la muerte de Jesús. Pero quiero que noten también la escena de este plan. Por supuesto, ya mencionamos la festividad de la Pascua. La escena de este plan tiene que ver con la festividad de la Pascua y muchos judíos que venían para aquella festividad, como ya hemos mencionado. Pero notan conmigo en versículo 2, dice: los principales sacerdotes, Lucas 22, 2, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo. Ya lo dijimos anteriormente, ¿verdad? No era si querían matarle, no era si iban a tener el deseo en sus corazones de hacer este homicidio, de matar a Jesús. Esa no era la cuestión a preguntarse, sino cómo lo iban a hacer.